Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor y es un privilegio nuevamente entrar a sus casas a través de estos medios que Dios nos permite transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Así es que el tema que yo les quiero compartir en esta tarde es perdido y encontrado. La semana pasada nosotros hablamos un poco de lo que pasaba con el hijo pródigo, la condición de un pecador que conoció de Dios, estuvo en la casa del Padre, se va y luego regresa. Pero ahora quiero tocar el tema perdido y encontrado, porque es la segunda parte del hijo pródigo. Y para empezar, quiero compartir con ustedes este versículo que el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho que Jesús vino por los pecadores, pero de esos pecadores yo soy el primero? Y la verdad es que cuando nosotros reconocemos eso, tenemos misericordia, tenemos compasión para los demás que vienen detrás de nosotros. Porque posiblemente cuando nosotros nos convertimos al Señor o venimos, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y a veces ponemos reglas bastante duras para los que vienen detrás de nosotros. Pero el negocio de Jesús estaba en buscar al pecador. Por eso es que el tema del mensaje es perdido y encontrado. Y esta semana me di cuenta que Apple le está añadiendo un accesorio nuevo a la gama de todos los juguetes que Apple vende. Y es un accesorio que se llama AirTag. Y la cualidad de ese accesorio es exactamente pegárselo a algo valioso y si se nos pierde, encontrarlo fácilmente. Qué mejor ejemplo que ese, ¿verdad? Así es que posiblemente empezarán a vender este artículo el 30 de abril, no es un anuncio, pero si Apple nos escucha, ¿verdad? Por ese pequeño anuncio, que nos dé una ofrenda pro templo, no, estoy bromeando. Pero la verdad es que cuando nosotros pensamos en algo valioso, por ejemplo, hay personas que son características que tienen, que cargan la llave del carro y no saben dónde la dejan continuamente. Entonces ese accesorio le va a ayudar, ¿verdad? Para encontrar las llaves. A veces tenemos los lentes en la cabeza y no nos acordamos que ahí están, pero de alguna manera la mente muchas veces nos recuerda dónde están todas esas cosas que a veces se nos pierden. Pero más que eso, que lo que Apple está haciendo con ese accesorio, Dios tiene algo diferente, pero casi que vamos al mismo propósito, buscar lo que se había perdido. Ese es el negocio de Jesús, por eso murió en la cruz, por eso vino a la tierra. Y el apóstol Pablo dice que eso es lo que Jesús hizo, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que Dios busca al pecador. No es el pecador que busca a Dios, es Dios quien lo anda buscando. Y muchas veces nosotros vemos en la historia que les voy a compartir de Zaqueo, Lucas 19 del 1 al 10. Vemos esta historia de cómo Jesús buscó a Zaqueo. Zaqueo andaba de curioso, pero no sabía que ese día que andaba de curioso, Jesús se iba a autoinvitar a la casa de él. Así es que veamos esta historia en Lucas 19, del 1 en adelante hasta el 10. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿A quién estaban juzgando? A Jesús. Porque dice que cuando Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo, empezó la murmuración diciendo que Jesús había entrado a la casa de un pecador, de un hombre pecador. Entonces, el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, desde esta historia que tan bella, nosotros ya vemos cuál es el propósito por el cual Jesús vino. Y aún más, los quiero llevar a Marcos 2, del 15 al 17, para que vea que Jesús continuamente dejaba saber cuál era el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Y yo creo que cuando nosotros vemos ese propósito, ese plan que Jesús tuvo de venir a buscar al pecador, nosotros también debemos imitar, ¿verdad?, la vida de Jesús en este aspecto. Entonces, como iglesia nos tenemos que preparar, no para juzgar a otros, sino para abrir las puertas para que todas las personas que quieran buscar o que Dios mismo trae para que sean salvas, pues nosotros las recibamos con el mismo corazón que tenía Jesús por los pecadores. Y Marcos 2, del 15 al 17 dice: Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Aquí ya no es solamente Jesús, ¿verdad?, sino que también los discípulos estaban comiendo con esta clase de personas que los saduceos, fariseos y cualquier maestro de la ley dentro del pueblo de Israel consideraban como pecadores, inmundos. No podían asociarse con ellos, pero ahí aparece Jesús con todos sus discípulos compartiendo la comida con estas personas. Entonces dice en el versículo 16 de Marcos 2, al ver los escribas de los fariseos que él, o sea que Jesús, comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, no se atrevieron a ir a Jesús, sino que se fueron por las ramas, ¿verdad? Le preguntaron a los discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí nosotros podemos ver que cuando una persona se autojustifica y cree que va a ganar el reino de los cielos por las obras que hace, ya se quedó fuera. Porque la única forma que nosotros podemos llegarnos a Dios es justificados por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando una persona quiere alcanzar el reino de los cielos a través de una justicia propia, ya realmente bloquea su ida al reino de los cielos, ¿verdad? O su entrada al reino de los cielos. Entonces, nosotros podemos ver acá que el propósito de Jesús es buscar al perdido y encontrarlo. Ahora los quiero llevar a 3 parábolas que Jesús compartió con sus discípulos para aclarar este propósito por el cual él vino a la tierra, y los quiero llevar a Lucas 15. Aquí hay 3 parábolas similares
con el mismo propósito. Y usted va a leer en los versículos 1 y 2 por qué él tenía que enseñar y enfatizar este propósito por el cual lo juzgaban, lo criticaban los saduceos y todos los maestros de la ley, los escribas. Y en el versículo de Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Hermanos, eso es algo que yo creo que siempre va a existir, ¿verdad? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí está la entrada, porque Jesús comparte estas tres parábolas. No es para los pecadores, es para los que no estaban dejando entrar a los pecadores al reino de los cielos. Entonces hay que martillar, hay que dar una y otra vez para ver, ¿verdad? Si ellos cambian su manera de pensar, cambian su corazón respecto a cómo ellos estaban entregando la palabra de Dios. Acuérdense que estos hombres habían recibido la ley de Moisés, pero la ley de Moisés la usaban como látigo para todos los pecadores. Venían acostumbrados a tirar piedras, venían acostumbrados a quizás a ver de menos al que no cumplía con el estándar de guardar toda la ley. Entonces, cuando ellos mismos se veían en medio de pecadores, en vez de influenciarlos, ellos se apartaban y no querían juntarse con ellos. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar, ¿verdad? Que realmente nosotros estamos para influenciar a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y dentro de eso, pues, nuestra manera de vivir dice mucho. Pero los fariseos acá dice que no se juntaban con esta clase de personas porque creían que eran inmundos y que iban a ser contaminados. Pero Jesús no tenía problemas con eso. Tanto que me recuerdo cuando el leproso, ¿verdad?, sana a los 10 leprosos. Los leprosos no los tocaban porque decían son inmundos. Y en el momento que un leproso sana y regresa, ¿verdad?, Jesús le toca. ¿Verdad?, le adora. Él tocaba a los leprosos para sanarlos. Y la Biblia nos hace de eso, ¿verdad? Porque Jesús era un influenciador, o sea, influenciaba a las personas. Entonces vamos a ver que la primera parábola que Jesús comparte para que esta conducta no se aceptara dentro de la comunidad cristiana o los discípulos, es con respecto a la parábola de las 100 ovejas. Y comienza en el versículo 3. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No porque no lo necesitan, sino porque ellos creen que no lo necesitan. Pero cuando nosotros vemos el amor de Jesús por la oveja perdida, si un pastor estuviera cuidando 100 ovejas, es ilógico que deje 99 por una. Pero hermanos, cuando nosotros tiramos la semilla de la palabra de Dios, muchas veces hay personas que dicen: yo no necesito, yo no soy pecador. Entonces se autojustifican, pero dentro del 100% que nosotros posiblemente compartamos la palabra, hay uno que reconoce que sí necesita de Jesús. Entonces es bueno, ¿verdad?, enfatizarse en esa persona, por uno que sea, ¿verdad? De uno en uno podemos ir influenciando y ganando a las personas para Cristo. Entonces aquí Jesús, cuando encuentra la oveja perdida, no la golpea,
no la castiga, sino que al contrario, se la pone en sus hombros. Ustedes se imaginan qué lindo es que Jesús cargue esa oveja, ¿verdad? Y en vez de enojarse con la oveja, dice que celebra que le encontró y hace una fiesta por ella y compara esa alegría que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La segunda parábola que Jesús comparte es la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, yo soy mujer y cuando se me pierde algo no duermo hasta que lo encuentro. Ahí ando dándole vuelta al cuarto y mi esposo bien tranquilo durmiendo y yo no me puedo ir a acostar hasta que se me meta en la cabeza que tengo que encontrar lo que he perdido. ¿Por qué? Porque lo necesito. O sea, yo no voy a buscar algo que no voy a necesitar o que no vale la pena. Pero cuando una cosa es vital o algo es vital para encontrar y hacer, que lo voy a necesitar el siguiente día, no sé, por lo menos en lo que a mí respecta no puedo dormir. Y no sé cuántas mujeres se identificarán conmigo en esta área, pero eso es así. Entonces, Jesús compara cuando esta mujer pierde ese dracma y mire todo lo que hace la mujer, ¿verdad? Enciende la lámpara, barre la casa. La cosa es que iba buscando en cada rincón a ver dónde estaba ese dracma y el gozo que ella tiene cuando la encuentra y también hace fiesta, ¿verdad? Entonces Jesús compara nuevamente y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, nosotros podemos ver que en estas ilustraciones que Jesús ha dado, ¿verdad? Entre la oveja perdida y la moneda perdida, hay una comparación o una repetición. Entonces, el segundo punto que yo le quiero hablar es que primero, que Jesús busca al pecador y segundo, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay una celebración, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos en estas parábolas. Entonces, lo que se parece entre estas parábolas es que se perdió algo, se buscó, se encontró. Esas son las tres cosas. Luego, también después de que se encontró, hubo un gozo por encontrar lo que se había perdido y pues por ende había una celebración por ese mismo gozo. Entonces, nosotros podemos ver acá que Jesús compara esa celebración, ese gozo, cuando un pecador se arrepiente. Y luego tenemos la parábola del hijo pródigo. Y nosotros estuvimos hablando un poquito la semana pasada de esta vida del hijo pródigo. Entonces, creo que no la vamos a tocar mucho porque es muy conocida. ¿Y por qué no la quiero tocar? Porque me quiero enfatizar en la segunda parte de la parábola, ¿verdad? Cuando él regresa a casa. Y nosotros podemos ver en el versículo que él regresa, dice que el padre lo estaba esperando y en el versículo 20, después de que el hijo pródigo toma la decisión y ensaya, ¿verdad? Él ensaya cómo se va a presentar delante del padre. El versículo 20 dice que sí, no solamente lo ensaya y lo practica y lo piensa, sino que toma la acción de lo que ha practicado y pensado. Entonces el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, o sea, el hijo pródigo, ¿verdad? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ahí está, estaba perdido, regresó, fue encontrado
hagamos fiesta. ¿Por qué? El padre explica por qué en el 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahí se cierra como el primer capítulo de esta parábola, ¿verdad? O la primera escena. ¿Cómo nosotros podemos representar los personajes? Primero está el padre con dos hijos. El padre representa a Dios. El hijo menor representa a los pecadores que venían a Jesús. Y el hijo mayor representa a los fariseos. Entonces, si nosotros ya vemos cómo se aplica esta parábola de acuerdo a lo que Jesús quería enseñar, podemos entender lo que dice el versículo del 25 en adelante. Y aquí, cuando le hablamos del hermano mayor, quiero tocar la tercera parte, y es: no te quedes afuera. Y usted va a entender a medida que leemos por qué yo le titulé a la tercera parte de este mensaje: no te quedes afuera. Y dice: y su hijo mayor estaba en el campo. O sea que cuando el hijo pródigo llegó a casa, el hijo mayor no estaba en casa. Pero luego regresa, y dice que regresa del campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces, mire la actitud del hijo mayor. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ve el despecho con el que habla, ¿verdad? Tu hijo, no dijo mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando nosotros vemos la parte de la segunda parte de la parábola del hijo pródigo, posiblemente usted ha escuchado muchos mensajes con respecto al hijo pródigo, pero no la actitud del hijo mayor. Y ahí es donde yo me quiero enfocar, porque como iglesia nosotros, posiblemente por conocer tanta Biblia y por la forma como nosotros hayamos sido formados en determinadas iglesias, estamos muchas veces actuando como los fariseos, sin misericordia y sin saber cómo es la gracia. Y como no sabemos cómo es la gracia, no la podemos aplicar. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que entender que nuestro ministerio es igual que el de Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos un llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero una vez el pecador es salvo, tenemos que tener claro que muchas veces cuando el pecador viene a Jesús, no cambia de la noche a la mañana. Dígame usted, todavía yo naciendo el evangelio, todavía yo no puedo decir que soy perfecta. Dios sigue trabajando en ese proceso conmigo de santificación. Como hablamos la semana pasada, es un proceso que cada vez que yo reconozco que he pecado, que he mentido, que he ofendido, ¿verdad?, tengo que ir a pedir perdón a Dios. Entonces, ¿por qué queremos que una persona recién convertida sea perfecta de la noche a la mañana? No se puede. La santificación es un proceso continuo hasta que Jesús venga, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener paciencia cuando un pecador se arrepiente. Y aquí es cuando Jesús nos quiere hacer ver el llamado, o sea, hermanos,
predicar el evangelio y que las personas se conviertan, tal vez no es tan difícil, porque el evangelio es una semilla que si una persona, ¿verdad?, lo recibe cuando el Espíritu Santo lo toca, eso es sencillo. Pero lo más difícil del proceso cuando un pecador se arrepiente es el proceso de santificación, de madurez, de crecimiento. Entonces, allí es donde Dios también toca nuestros botones rojos, ¿verdad? Y de amarlo y de tenerle esa paciencia. Dios trabaja todo ese fruto dentro de nosotros que estamos discipulando y que estamos trabajando el día a día con las personas dentro de la iglesia. No es un trabajo fácil, pero Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y aquí, cuando nosotros podemos tener quizás estas características del hermano mayor, ¿verdad? Que tiene enojo y tiene capricho. Si usted ve, las características no son de una persona que se está gozando dentro del trabajo que está haciendo. O sea, si los fariseos hubiesen sido personas que tenían esa paz inefable, fueran serenos, hubieran sido serenos, no hubieran andado murmurando, no hubiesen andado criticando el trabajo de Jesús porque lo hubiesen entendido. Pero cuando un fariseo está viviendo una religión y está viviendo bajo una ley, no tiene misericordia. Es lo menos, ¿verdad?, que tiene. Entonces los fariseos se apegaban mucho a la ley, pero ese apego por justificarse al apegarse a la ley no les dio la oportunidad de saber lo que era la gracia. Y ahí es que Jesús aparece explicando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que este muchacho, el hijo mayor, era caprichoso al enojarse? Porque dice el versículo 28 que se enojó y no quería entrar a la celebración. Yo me imagino a alguien así, ¿verdad? No voy a entrar, enojado, de brazos cruzados y parando tamaña cara, ¿verdad?, contra todas las personas. Y para colmo, yo me imagino que los criados le dijeron, entra a la celebración, pero no hizo caso. Entonces tuvo que salir el padre, y el padre no le dio una orden, sino que lo rogaba, dice el versículo 28, para que entrase a la celebración. Entonces, imagínense la posición del padre. Un padre no tiene que estar rogando, tiene que establecer qué es lo que se va a hacer porque es su casa. Pero Dios es tan bello, hermanos, que aún con estos, ¿verdad?, fariseos, se ve que Dios tuvo la paciencia para explicarles, para hablarles. Y aquí el padre dice que salió, por tanto, su padre y le rogaba para que entrase. O sea, Dios no usa la autoridad aquí, ¿verdad?, sino que usa el amor, el ruego. Comprende, ¿verdad? Comprende lo que está pasando. Entonces, cuando no solamente había capricho, había enojo, sino que había un resentimiento. Ay, hermanos, ahí yo le puedo decir que cuando una persona cristiana está sirviendo a Dios y tiene resentimiento, no está haciendo las cosas como para Dios, sino para autobeneficiarse o para lucirse. Eso realmente nosotros lo podemos explicar de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando él tenía ese resentimiento, en vez de decirle, sí, papá, tenés razón, ¿verdad?, voy a entrar contigo. No, empieza a reclamarle al padre su fidelidad y empieza a sacar la lista de cosas que él había hecho y que nunca había recibido un reconocimiento de parte del padre. Entonces nosotros podemos ver que en el corazón del hijo mayor había amargura, había resentimiento y lo estaba sacando todo, porque de lo que hay en nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca, y en base a lo que sale en nuestra boca es lo que las personas nos juzgan. En base a las actitudes, hay veces no es necesario ni hablar, solamente con mis actitudes las personas pueden saber si hay amargura y resentimiento en mi corazón. ¿Por qué? Porque aquí los fariseos están siendo comparados a este hijo mayor. Entonces, dice que cuando el padre le rogaba,
surgió el reclamo, es que había una envidia por lo que estaba pasando con el hijo menor. ¿Por qué? Porque aquí no se trataba de la herencia, ya la herencia había sido repartida. En el momento que el hijo menor pidió la herencia, se le repartió a ambos. Entonces no era el motivo del enojo la herencia, sino que era la celebración que había. Yo recuerdo que con los padres, ¿verdad? Cuando usted hacía algo, tras que uno, ¿verdad? A veces se golpeaba, ¿verdad? Venía el cinchazo. Entonces decía, trascorneado, apaleado. Porque dice, ¿por qué no te estás quieto? Pero me acabo de caer, ¿verdad? Pero para darme disciplina no me sobaban ni nada, ¡pah! El cinchazo. Entonces yo creo que los fariseos estaban de la misma forma. Habían crecido guardando la ley, pero con un resentimiento, ¿verdad? Y ese mismo resentimiento o ese mismo enojo o esa misma disciplina para guardar la ley, no solamente se las aplicaron a ellos, sino que ellos se las aplicaban a otros, ¿verdad? Entonces, cuando veo acá en el versículo 29, que él le reclama al padre, le dice, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Hermanos, estas palabras son autojustificación. Y eso es pecado. Eso es pecado, ¿verdad? Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí estaba el resentimiento. No participaba de un gozo, sino de un resentimiento. Pero cuando vino tu hijo, ahí va la comparación. La comparación de él con el hermano menor. Pero cuando vino tu hijo, como dije, esa palabra, tu hijo es como un despecho. Porque no dijo, cuando vino mi hermano menor, o mi hermano, o mi hermanito. No, dijo, tu hijo. O sea, él se desligó con esas palabras de su hermano. Entonces, en el mismo reclamo, ¿verdad? Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ya no solamente está sacando, ¿verdad? Que el reclamo de que porque le estaban haciendo fiesta, sino que le sacó el pecado. ¿De dónde? Mira, el dinero se lo llevó, se lo malgastó y dice cómo se lo malgastó y le dice, y ahora lo vas a premiar. En otras palabras, eso lo estaba diciendo. Después de que malgastó toda la herencia y se revolcó, hizo lo que hizo, tú lo recibes y le haces fiesta. Es un reclamo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que estos sentimientos no edifican. Son dañinos. ¿Por qué? Porque no nos dejan gozarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en casa. Y aquí el papá o el padre le dijo al hijo en el versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, a veces estamos en la iglesia y no podemos disfrutar el amor del Padre. A veces estamos en la iglesia y no tenemos el gozo porque desconocemos probablemente todo lo que Dios ha compartido con nosotros. Los fariseos no lo vieron. Nunca lo disfrutaron. Siempre vieron regla, ¿verdad? Disciplina. Pedrada. Acuérdese cuando agarraron a la mujer adúltera, ¿verdad? Todos agarraron a la mujer adúltera, le hicieron rueda, todos estaban listos para tirar la piedra y matarla por el pecado. Eso es la ley. Pero Jesús dice que se agacha para escribir en el piso y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Se sintió alguien con derecho para hacerlo? La Biblia nos dice que no, que empezaron a salir cada uno desde los más viejos hasta los más jóvenes, hasta dejar solos a Jesús y a la mujer adúltera. Y Jesús le hace una pregunta bien importante a la mujer adúltera, ¿y los que te acusaban dónde están?
Y la mujer dice, Señor, no están, se han ido, solo hemos quedado, ¿verdad? Tú y yo. Ni yo, le dijo, imagínense esas palabras de Jesús a la mujer adúltera, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el regalo maravilloso de la gracia, hermanos. Que aún Dios, sabiendo de dónde venimos, que aún Dios, sabiendo dónde hacemos, Él nos ofrece su perdón. Y personalmente yo nunca me siento juzgada por Dios. Cuando leo su palabra me siento reprendida, ¿verdad? Sí, reprendida, pero no juzgada. Y la reprensión es para arrepentimiento y para restauración, no para destrucción, como querían estos hombres matar a la mujer adúltera. Entonces Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la gracia, ¿verdad? Muchas veces es incomprensible, muchas veces no la entendemos, pero Jesús ha dejado tantos ejemplos maravillosos acá en la Biblia para que nosotros nos comportemos de la misma forma, que tengamos esa paz que solamente Jesús da, que tengamos ese amor, ¿verdad? Por nuestro prójimo. Realmente, cuando a Jesús se le preguntó que cuál era el mayor mandamiento, Él solo dijo uno de referencia: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo importante mandamiento a comparación del primero. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros vemos que el enojo nos roba el gozo. Y Satanás va a pelear constantemente para que nosotros nos enfademos, para que nosotros estemos peleando, para que nosotros nos estemos juzgando, para que nos estemos sacando los trapos al sol por el pecado, por lo que sea. Por lo que sea, nos va a quitar esa paz. Pero ¿dónde está la paz? ¿Verdad? La encontramos en Cristo Jesús. Y si esa paz nos inunda y si ese amor nos inunda, hermanos, nosotros tranquilos, Dios pelea nuestras batallas. Tranquilos, Dios pelea nuestras batallas. Y no hay quien nos juzgue. Nosotros vivimos tranquilos en la presencia de Dios al caminar juntamente con Él. El resentimiento también no nos deja tener comunión con los demás. Socialmente no socializamos. Si hay resentimiento, tenemos miedo que nos vayan a dañar. Como dijimos en el mensaje pasado, el verdadero amor echa fuera el miedo, el temor. Porque el que se ha madurado en el amor del Padre puede dar amor. De lo contrario, si no maduramos en el amor del Padre, nosotros nos vamos a quedar estancados y no lo vamos a poder recibir. Y si no lo recibimos, no lo vamos a poder dar. Entonces, todo lo que yo recibo, ¿verdad?, es de lo que yo puedo dar. Entonces, es bien importante tener nuestras emociones saludables para que nuestra conducta sea irreprensible. Que nadie tenga un dedo que apuntar hacia nuestras vidas cuando nosotros estamos entregando la palabra del Señor. Y yo quiero concluir con este pasaje de Romanos 13, del 8 al 10. Y creo que este pasaje, después de haber visto el amor de Jesús por los pecadores, le va a hacer sentido. Y dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la ley? El apóstol Pablo lo pone en el versículo 9. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Verdad? Entonces, no sé cuántos mandamientos tenía la ley, y los fariseos lo habían multiplicado, ¿verdad? Creo que eran 613 mandamientos para cumplir. Si la persona no cumplía con uno, también no importaba si cumplía los demás. Con uno, un mandamiento que no cumplía, echaba a perder
toda la ley en su vida. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero para eso apareció Cristo. El único justo, el único que puede librarnos del pecado es Jesús. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. No por obras, ¿verdad? O por nuestra propia justicia. Es solamente a través del sacrificio de Jesús. Él cumplió todo lo necesario para aplacar la ira de Dios y que esa ira de Dios hacia el pecador no se llevará a cabo porque Jesús la llevó por nosotros. Incomparable gracia. Como dice un coro, Amazing Grace, ¿verdad? Ese coro a mí me fascina. Incomparable gracia, la que Dios tuvo por nosotros los pecadores. Entonces, la parábola del hijo pródigo y del hijo mayor, o el padre con estos dos hijos, queda inconclusa porque no dice si el hijo mayor decidió entrar. No lo dice. Simplemente existe la invitación para entrar a la celebración. Pero, ¿cuál habrá sido la decisión del hermano mayor? ¿Entrar o quedarse afuera? No lo sabemos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál será la tuya? ¿Entrar o quedarte afuera? Porque los fariseos, ellos no entraban, pero tampoco querían dejar entrar a otros al reino de los cielos. Muchas veces podemos ser obstáculo para que el pecador se arrepienta, porque nuestra vida no refleja la vida de Jesús con lo que nosotros predicamos. ¿Se da cuenta? Entonces, en Lucas 15:21, nosotros leímos que el hijo pródigo, cuando volvió arrepentido y humillado ante su padre, para entrar a la casa, él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció su condición. Para reconocer esa condición en la que le había fallado a su padre, hay que tener humildad. El orgullo tiene que desaparecer para reconocer cuál es mi condición como pecador. ¿Verdad? Y al reconocer mi condición de pecador, no tengo el derecho de juzgar a otros. No lo tengo. Porque nosotros no tenemos en sí los atributos de Dios, que es conocer lo que hay en la mente y el corazón de una persona, para conocer sus motivaciones al actuar. A veces podemos juzgar mal. Job fue mal juzgado por sus amigos, porque ellos tenían una manera de pensar y lo juzgaron, tanto que al final de la prueba, Dios hace que los amigos de Job vayan y le pidan perdón y que Job ore por ellos, porque cometieron un error, y es juzgar sin saber el propósito por el cual Job estaba siendo juzgado. Entonces nosotros podemos cometer quizás el mismo error, el mismo pecado. Pero la misericordia y la gracia del Padre es lo que hace que persiga con amor al perdido y que se haga una celebración cuando regresa a casa. Nosotros estamos listos para celebrar. Realmente es un gozo que como iglesia tenemos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y de ahí comienza nuestro trabajo. Amar al pecador, servirle de guía, cuidarle, ¿verdad? Con la palabra, darle ese crecimiento saludable, hermanos, porque ya no es una doctrina del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como fue la ley. La ley solamente señalaba el pecado, pero no podía quitarlos. Pero la gracia apareció a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede perdonar. Y su gracia es grande, 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 incomprensible, al igual que el amor de Dios. Yo quiero orar por ustedes. Si has decidido entregar tu vida al Señor, hay una celebración para ti en el reino de los cielos y por supuesto en nuestra congregación, ¿verdad? Para nosotros es una bendición orar y hacer el llamamiento cada vez que nosotros predicamos la palabra de salvación.
¿Por qué? Porque es un gozo hablar de lo que Dios te puede entregar si tú le crees este día y le quieres confiar tu vida. Créeme que posiblemente las circunstancias no puedan estar como tú piensas, pero qué difícil es tener las mismas circunstancias y no tener un amigo que te acompañe en el camino de una vida tan dura. Esa es la diferencia entre los que están en el mundo y tienen pruebas y los que somos hijos de Dios y somos probados. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es nuestra fe. ¿Verdad? Que Dios está a nuestro lado y Él pelea nuestras batallas. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra en esta tarde. Dios mío, gracias por tu gracia que has derramado, Señor, por el pecador. Dios mío, quizás algún día estuvimos ciegos, anduvimos por caminos que no nos trajeron ningún bien, ninguna buena experiencia. Y Satanás nos ha engañado con tantas mentiras, Señor, con tantas cosas que nos ofrece y posiblemente apelan a nuestro ego, apelan a nuestra carne. Pero Dios mío, mira el corazón de todos aquellos, Señor, que reconocen que son pecadores o que reconocemos que somos pecadores. Dios mío, te doy gracias porque en tu infinito amor a ti te ha placido buscar al pecador. Y así como buscaste, Señor, a la oveja perdida o esa moneda, o aún, Señor, como recibiste al hijo pródigo, Señor, mientras hay vida hay esperanza. Yo oro, Señor amado, por estas personas que han escuchado este mensaje. Dios mío, gracias por esta oportunidad de volver a escuchar el mensaje que da vida, el mensaje que trae esperanza. Dios mío, tú dijiste, Señor, que tú no viniste para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por ti. Dios mío, gracias por enviar a tu Hijo, y no para condenarnos, Señor amado, pero yo sé que el tiempo está corriendo y va a haber un día un juicio. Señor, permite, Señor del cielo, que todos aquellos que escucharon y todavía hay tiempo de entrar al reino de los cielos, Dios mío, reconozcan que necesitan recibirte. Y si en esta hora, Señor, ellos lo han hecho, yo oro para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre, que tu Espíritu Santo venga a sus corazones. Y Padre, si son hijos pródigos, que active, Señor, el don que hay en ellos, para que sirvan, Señor. Tú nos buscas con propósito. Tú nos buscas, Señor, porque has puesto talentos, has puesto un tesoro dentro de nosotros que, Padre mío, tú lo puedes activar para beneficio del reino de los cielos. Porque nunca, Señor, el reino de los cielos se dio para beneficio propio, sino, Dios mío, todo lo que nos has dado es para servir al prójimo y para servirte a ti. Ayúdanos a ser efectivos como congregación. Danos tu corazón de pastor, Señor. Danos tu corazón para amar al pecador y también para buscarlo. Desde ya te doy gracias por los que tú atraes a ti, Señor, y los que tú añades a la iglesia cada día. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Fue una bendición compartir con ustedes. Y si tú quieres saber más de nosotros, ¿verdad? Puedes llamar a la información que aparece en nuestras pantallas. Nos puedes mandar un correo electrónico o nos puedes llamar para contactarnos. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga. Si el Señor tocó tu vida, si tú has estado perdido y hoy has sido encontrado, te pido por favor que inclines tu rostro y haces esta oración conmigo. Señor, en esta tarde reconozco que he estado fuera de ti, reconozco que he estado perdido y hoy, Señor, levanto mi mano, levanto mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Señor, perdona mis pecados y hazme como a uno de tus hijos, Señor. Hazme como el hijo pródigo, Señor amado, que regresó a su hogar y su padre hizo, Señor amado, fiesta porque su hijo era muerto y ha revivido, Señor. En esta tarde te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres el único Salvador y el único que me puede dar la vida eterna. Señor, quiero ser encontrado en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si en esta tarde
tú hiciste esa corta oración, déjame decirte que esa es la llave para comenzar tu vida cristiana. El Señor quiere comenzar a trabajar en ti. Y así como el Señor de la historia que vimos este día le puso anillo a su hijo, le puso calzado nuevo, vestidos nuevos, el Señor quiere darte a ti vestiduras nuevas, un anillo nuevo y poner zapatos o calzado en tus pies. ¿Qué te pareció este mensaje con la pastora Marta esta tarde? Es precioso escuchar el mensaje de cómo Dios es nuestro Padre y Él está buscando a sus hijos. Y cuando nosotros decidimos venir y rendirnos ante Él, es una fiesta en el cielo, como dice la palabra. Un versículo que me impactó fue el primero, de que nosotros se nos olvida porque Jesucristo vino. Él vino por mí y por ti. Él vino por nosotros, los pecadores, para ser redimidos. Él vino por el encontrado y por el perdido. Así es, así que no se te olvide eso, no se te olvide el significado del por qué tú estás en esta tierra y por qué Jesucristo vino por nosotros. Y nunca es tarde para regresar. Así es. Él siempre sigue con los brazos abiertos. Hay una alabanza que a mí me encanta mucho, que dice que no hay pared que Él no pueda derribar, no hay mentira que Él no pueda romper, no hay oscuridad que Él no pueda traer a la luz con tal de amarme, con tal de estar conmigo. Su amor es incondicional. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en esta hora. Así es. Antes de terminar este tiempo, ¿qué te parece si nos das anuncios de las actividades que tenemos en esta semana? Claro. Lo que hacemos durante de lunes a viernes, durante no tenemos un servicio como el día de hoy. Claro, vamos a empezar esta semana. Recuérdate que el miércoles tenemos la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a tener la segunda parte de honra. Va a ser también con Uriel, así que fue muy linda el miércoles pasado. Así que vamos a ver la honra al prójimo y qué significa eso. Va a ser el miércoles a las 7:30, esté atento a eso. Tenemos el domingo a las 10, lo de los niños, es nuestra reunión dominical de los niños. A las 12 va a ser la reunión de los jóvenes, que va a ser en inglés. Y ya a la 1:30 p.m. va a ser nuestro servicio general. También quiero recordarles, y hemos estado hablando de esto hace tiempo, de que nuestra página visioncci.org está siendo renovada. Así que estén atentos esta semana. Estamos felices de que va a ser un lanzamiento, como dice soft launch, va a ser un lanzamiento esta semana. Y si está perfectamente lista, va a salir el miércoles. Así que estamos muy ansiosos de que podamos utilizar esa página personal para todo. Ahí va a estar todo. Van a estar todas las prédicas, las enseñanzas. Vamos a poder dar nuestras ofrendas y vamos a poder ver todo el staff y todas las personas que estamos sirviendo y trabajando aquí en la iglesia. Así que estén atentos a eso y pongan en sus calendarios. El Día de la Madre es el 9 de mayo. Así que queremos reunirnos el 8 de mayo, este es un sábado, el sábado anterior del Día de las Madres, aquí en las oficinas de 1 a 4, va a ser en la tarde. Así que pongan su calendario y separe esa fecha. Las mamás están invitadas mayo 8 de 1 a 4. Así es que aquí estaremos ese día. Y antes de irnos, ¿por qué no oramos y le damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos regaló este día y vamos a ponerla en práctica? Siempre nuestro Padre está esperando por nosotros. ¿Qué te parece si le tomas la mano a tu esposa si está cerca de ti y vamos a orar? Si tú tienes una necesidad, escríbenos ahí en el chat o llámanos o envíanos un mensaje a través de las redes sociales y con gusto estaremos orando por ti. Claro. Señor, en esta tarde te damos gracias por esa palabra que recibimos. Te agradecemos, Señor amado, por las vidas que tú tocaste por medio de ese mensaje. Señor, te agradecemos por
nuestros hermanos allá en Colombia por el trabajo que están haciendo, Señor amado, porque salen a las calles, Señor, a predicar el Evangelio, Señor, y están nutriéndose aún en medio, Señor amado, de la adversidad y la necesidad. Padre, hoy en esta tarde queremos orar, Señor, por nuestros hermanos en Colombia, Señor, por nuestros hermanos en Venezuela, por nuestros hermanos allá, Señor amado, en Argentina, en Brasil, Señor, en todos los países sudamericanos, Señor amado. Oramos, Padre Santo, para que a tu mano de poder se levante, Señor, y el COVID pueda retirarse, Señor amado. Yo sé que han habido muchos contagios en los últimos días, pero tú tienes el poder para poder sanar, Señor, y aplacar, Padre Santo, con lo que estamos pasando. Padre, oramos por aquel que está enfermo, por el que tiene necesidad. Oramos por los hermanos, Señor amado, que están escuchando esta oración en sus casas y están orando juntamente conmigo, Señor. Te pedimos bendición y que tu gracia y tu favor esta semana esté con ellos, Señor. Así es. Gracias, Señor. Vamos a cerrar esta oración dándote las gracias y dándote la honra solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Señor, tú nos has cubierto, Señor, con tus manos. Te agradecemos, papá. Tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre. Y te doy gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Señor. Día y noche. Espíritu Santo, gracias por la protección divina que tú has puesto alrededor de nuestras vidas. Te agradecemos porque tú estás con nosotros, guiándonos y dándonos palabras, Señor, día a día para crecer y ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias por haber sido parte de este servicio del Centro Cristiano Internacional y por ser parte de nuestra casa. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana de bendición.